Bueno, hemos elegido un tema que es bastante interesante porque han habido varios cambios legislativos en los últimos meses que han cambiado un poco el panorama de la regulación ambiental minera. Entiendo de que varios de los participantes son ingenieros, tienen también otro tipo de carreras, entonces como esta conferencia que va a durar más o menos unos 45 minutos está enfocada en temas legales, si es que tienen alguna consulta, la pueden escribir también y las vamos absolviendo, las leo y también nos va a servir para sus otros, para los otros participantes. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de modo general de cómo está el tema en el sector minero, pero siempre enfocado al aspecto legal, ¿no? Este es el mapa estratégico que sacó el Viceministerio de Minas en el año 2010, que haciendo uso de la herramienta del Balance Scorecard, identificó cuáles eran los aspectos más importantes de lo que es la gestión del Ministerio de Energía y Minas. De todos los puntos que están en este recuadro, de todos estos temas, a lo que a nosotros nos interesa es el que ocupa la parte de perspectiva de grupos de interés en lo que es medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, como es el C3, que es promover que las operaciones mineras cumplan con el marco normativo. También, por ejemplo, vemos en el P3, que es de procesos internos, la proposición de normas, límites y estándares de calidad ambiental minera. Hay otros temas que, bueno, en el caso de minería informal ha pasado a ser un punto muy importante, incluso se ha creado una dirección en el Ministerio de Energía y Minas, especialmente sobre esta materia, pero en lo que respecta a nosotros, estos puntos son los que nos interesan, porque nos indica de que el Ministerio tiene identificado ya de que es necesario un enfoque en lo que se refiere a la legislación, ¿no? Este documento es bastante interesante porque hace un análisis de lo que es el sector minero, ¿no? Identifica lo que se conoce en análisis económico del derecho como fallas de mercado, ¿no? Identifica que hay varias fallas, esas consideradas fallas, que involucran, que justifican una regulación. Cuando hay un mercado perfecto, o sea, de que, digamos, no hay ninguna traba en cuanto a información, en cuanto a acceso, etcétera, no se requiere la regulación porque las partes mismas pueden llegar a la solución más óptima, ¿no? Pero cuando esto no es así, como es el caso de minería y otros muchos sectores, es necesaria la regulación para enfrentar estas distorsiones, estas fallas de mercado, ¿no? Y es un documento que hace este tipo de análisis, ¿no? Identifica, por ejemplo, de que el sector minero es un mercado imperfecto, ¿no? ¿Por qué? Los que son economistas, ¿no? Que han utilizado estas herramientas pueden saberlo mejor. Hay barreras de entrada y barreras de salida. En el punto de vista regulatorio, estas barreras de entrada es, por ejemplo, la autorización de inicio, ¿no? Como sabemos, la autorización de inicio es posterior a lo que es la aprobación de los estudios ambientales, de lo que es la obtención de la certificación ambiental, ¿no? Y ahí entramos con todo el tema de lo que es consulta previa y demás. Pero también hay barreras de salida, ¿no? Las barreras de salida es, por ejemplo, la ejecución del plan de cierre de minas o de pasivos ambientales mineros, ¿no? También hay otras fallas de mercado, como es la asimetría de la información, ¿no? Entre lo que es las empresas mineras y los otros actores, ¿no? Ya sea Estado, ya sea comunidades, ¿no? La sociedad civil en general. Entonces, debido a estas barreras, esta asimetría de la información, es que, por ejemplo, nuestra regulación prevé que anualmente las empresas mineras tengan que presentar las declaraciones anuales consolidadas o que presenten sus estadísticas, ¿no? Es una forma de provisionar esta información para que esté a disposición del público, y eso justifica también, desde un punto de vista económico legal, de que existan los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Como lo que es el acceso a los estudios ambientales, como son las consultas que se efectúan durante este proceso. Otra de las fallas de mercado también en el caso de minería son las externalidades negativas.
Evidentemente también hay externalidades positivas, ¿no? Pero las negativas son, por ejemplo, lo que es la contaminación, que si no hubiera la regulación ambiental que existe ahora, estaríamos como hace unos 30 años más o menos, en que los relaves se vertían de frente al río, ¿no? Que era la época en que el Estado era quien, en la mayoría de los casos, llevaba la gestión de las empresas mineras, ¿no? No existía PAMAS, no existían los estudios ambientales, ¿no? Recordemos de que esta legislación en cuanto a estudios ambientales recién data del año 93 con el reglamento ambiental minero, ¿no? Entonces, la regulación también se justifica por este motivo, ¿no? Para, digamos, minimizar esta falla de mercado llamada externalidad negativa. Pero también tenemos como cuarta falla el tema de los bienes públicos. Los bienes públicos se definen como aquellos bienes a los cuales tienen acceso un sinnúmero de personas que no se agotan con su uso, ¿ok? Y que es muy difícil impedir el acceso. Por ejemplo, tenemos lo que es el bien público seguridad ciudadana, el bien público carreteras, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con minería, no? Bueno, tiene que ver a partir de todos los compromisos de desarrollo sostenible que las empresas mineras están comprometidas y lo vemos como parte del de los componentes del estudio ambiental, el componente social, donde está todo el plan de relaciones comunitarias, la inversión social en todos los niveles de las actividades mineras, ¿no? Desde exploración hasta explotación y beneficio. Entonces, como este sería un tipo de externalidad positiva, la regulación, ¿cómo responde? La regulación debería responder con la aplicación de incentivos, ¿no? No solamente para este tema, también un bien público, dentro de ese concepto económico sería el ambiente. Pero hay muy pocos incentivos en el sector minero, ¿no? Para tener un desempeño ambiental superior al que exigen las normas. Las normas es el contenido mínimo. Sin embargo, no se han implementado estos mecanismos, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos meses es una avalancha de normas con un enfoque meramente sancionador, ¿no? Pero no de incentivos. Las entidades que están promoviendo más medidas incentivadoras para lo que es mejora de desempeño ambiental ha sido a nivel municipal, ¿no? Incluso hay creación de los arbitrios verdes, etcétera, a nivel de varios órganos locales de Lima, ¿no? Pero en minería todavía falta este desarrollo. Pero bueno, a nivel nacional vemos también lo que es la ley de obras por impuestos, ¿no? Que muchas empresas mineras también han accedido a este mecanismo que tiene como beneficio que puedan ser deducibles del impuesto a la renta, ¿no? Porque lo que es inversión social en general no está, digamos, no se puede deducir del impuesto a la renta, porque tendría que hacerse con una entidad que sea registrada como perceptora de donaciones, ¿no? Es un tema ya tributario. Veamos, este mapa estratégico también que ha hecho el Viceministerio de Minas identifica como debilidad justamente, a ver, hay un participante que tiene un problema de audio, no sé si puedes escribirle, Ebert, a Samir para que te ayude. Ok. Bueno, identifica como debilidad en lo que es el análisis FODA lo que se refiere a la regulación, ¿no? Porque la regulación que tenemos a nivel de minería todavía falta que sea actualizada y sea articulada. Nuestro reglamento, como les comentaba, data del año 93. Del 93 a esta fecha han habido una serie de modificaciones, desde la ley del sistema de evaluación del impacto ambiental, que varió varios temas, ¿no? Que varió sustancialmente cómo es el procedimiento de evaluación de estudios ambientales, las exigencias, ¿no? Inclusive la Ley General del Ambiente. Y todavía nuestro reglamento ambiental no ha sido modificado, ¿no? Y el del año 93 estaba más enfocado a lo que es PAMA. Entonces se han venido dando una serie de dificultades que han estado siendo parchadas por normas a nivel transsectorial, o sea, que se aplican a nivel nacional. Sin embargo, esto es una debilidad. Entonces vamos a ver
que en los próximos meses y años va a haber un cambio también en lo que es la legislación. Ya existe un proyecto de reglamento ambiental y que se está discutiendo ya hace como 2 años, ¿no? Pero estimo que máximo el próximo año estaría siendo modificado. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Si quieren hacer intervenciones también pueden pedir el uso de la palabra, no siéntanse libre de hacerlo. Ok, sigamos con este contexto. ¿Por qué es importante tener ese contexto? Porque el derecho no es una institución aislada. Las normas siempre responden a una realidad social, no se crean en gabinete, ¿no? Entonces se justifica la regulación, como había comentado, cuando es necesario porque existen fallas en el mercado, ¿no? Y ahí solamente en ese caso es que se justifica que se haga la regulación, ¿no? Estos números nos dan una idea de por qué la minería es importante, ¿no? Y qué es lo que se está viendo. Se tenía planificado que para este año se alcanzara un 6% en lo que es el PBI. Sin embargo, a mediados de este año han tenido que hacer una reconsideración de la meta y el gobierno ha tenido que bajar el pronóstico a 5%. Pero la Cámara de Comercio de Lima estima de que no se va a llegar ni siquiera al 5, sino a un 4.8, ¿no? Entonces, es por este motivo que salió este paquete de normas para agilizar las inversiones, ¿no? Lo que más nos interesa a nosotros es el Decreto Supremo 060 y el Decreto Supremo 054, ¿no? Donde están todas las modificaciones y el informe técnico sustentatorio del que también vamos a conversar, ¿no? Es en ese contexto en que se da. ¿Y por qué? Se están amparando mucho, se están sustentando mucho en que el PBI iba a lograr subir a la meta que se previó al año 2016, que es llegar al 6%, perdón, al 2014, contando con una inversión que se realiza en minería de 15.000 millones, que ya de por sí está atrasada por todos los problemas sociales que se han suscitado y que están notándolo ya en lo que es el presupuesto nacional, ¿no? Entonces, las medidas que han dado no son gratuitas, sino que justamente han visto esta desaceleración de la economía. ¿Y qué es lo que está pensando, ¿no? En esta inversión de 15.000 millones de dólares del sector minero, ¿ok? ¿Y de dónde provienen? Hay 3 proyectos que lo están considerando como los salvadores de la economía peruana, ¿no? Tenemos lo que es Toromocho, Las Bambas y también Cerro Verde. Pero inclusive se mencionan otros medio complicados como lo que es Tía María, ¿no? O Tambo Grande, ¿no? Que sus nombres nos suenan a conflictos, ¿no? Todavía latentes. Entonces, ya entrando al tema de legislación en sí, empecemos a ver este marco general, ¿no? Lo primero que salió fue este decreto supremo, que es el 104, donde se establecen las medidas para agilizar las inversiones, consideradas como se declara de interés nacional la promoción de la inversión privada y pública, ¿no? Para mantener la sostenibilidad y para promover el crecimiento, ¿no? Se implementa también un equipo especializado para identificar las trabas en todos los permisos, pero lo que es bien interesante de esta norma es la exposición de motivos, ¿no? En la exposición de motivos, que no es la que está publicada en el peruano, sino en donde se hace justamente el sustento de la necesidad de la norma, se indica de que es se había una desaceleración de la economía, sí, por baja de precios, etcétera, pero también por falta de agilización de lo que es los procedimientos administrativos, ¿no? Que son confusos, que son largos, que son, digamos, muy exigentes o se contraponen, ¿no? Entonces, lo que prevén es que también se implementen, se identifiquen estas trabas y se promuevan mecanismos que logren acelerarlos sin dañar lo que es el interés público, que sería la protección del ambiente en muchos de los casos, ¿no? Y ponen un ejemplo que es como una cifra parecida a la que están manejando en proyectos como proyectos de inversión. Hay un ejemplo de qué significaría que se ejecute proyectos por un monto de 16.000 millones de dólares, ¿no?
Y lo que se ve es un efecto dominó, porque no solamente se incrementarían las exportaciones, sino que a su vez el PBI y también el empleo, ¿no? Y en lo que es el PBI se prevé que el 50% del aporte sería minero, ¿no? Si hay 15.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares en inversión, se prevé un PBI adicional de casi 11.000 millones. Vamos a ver un poco de lo que son los decretos supremos que comentábamos al inicio, ¿no? El 054 y el 060. En general, lo que tratan son temas que han tenido complicación las empresas mineras para la aprobación de ciertas licencias, ¿no? Por ejemplo, se regula lo que es el patrimonio cultural, lo que es la aprobación de los estudios ambientales del informe técnico sustentatorio, el tema de plazos, ¿no? En asuntos de servidumbre también, pero vamos a tratarlos en las siguientes diapositivas y vamos a hacerlo, digamos, en forma más detallada. Para que podamos entendernos bien, tener digamos, una base clara, un lenguaje uniforme, es necesario que ustedes tengan en cuenta que la legislación en general tiene este rango normativo, ¿no? Esto es lo que se conoce como pirámide de Kelsen. Y cada una de las normas de la base tienen que respetar a la previa, ¿no? Siempre en la cúspide está nuestra Constitución, ¿no? Luego viene la ley y normas de rango de ley. Como ejemplo, cuando hablamos de ley, estamos hablando de la Ley General del Ambiente y normas de rango de ley en los decretos legislativos, que son las autorizaciones que ha dado el Congreso para que legisle el Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, todo esto, lo que es la minería informal y la minería ilegal, ha salido a través de decretos legislativos. Luego tenemos los decretos supremos, que son los reglamentos de las leyes. O sea, las leyes establecen las obligaciones de modo general y son los reglamentos quienes especifican cómo se va a cumplir, nos da mayores detalles de los procedimientos, de las consecuencias, etcétera, ¿no? Pero el límite del reglamento, considerando que está en el tercer rango, es que no debe desnaturalizar la ley. Y eso significa que a través de reglamentos no se pueden crear nuevas obligaciones. Luego de los decretos supremos viene de modo general lo que son las resoluciones. Las resoluciones en minería, por ejemplo, están en lo que es el título de concesión minera. El título de concesión minera es aprobado con una resolución del INGEMET. También lo que es los estudios ambientales. Los estudios ambientales son aprobados con resoluciones directorales, ¿no? Y muchas otras licencias y permisos, como los que son las autorizaciones de vertimiento, los derechos de uso de agua, ¿no? Están en este nivel, ¿no? Entonces no estamos hablando, digamos, de temas aislados en realidad. Yo sé que en ISO 14001 tenemos la identificación de requisitos legales y la identificación de otros requisitos. Y la identificación de otros requisitos están los compromisos asumidos, ¿no? Por la empresa. Muchas veces en este rubro colocamos a las licencias, a los estudios ambientales, además de los convenios, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de un requisito legal, porque si bien no es aprobado, digamos, por el Congreso, por el Poder Ejecutivo, de modo para toda la nación, sí es aprobado en forma específica para el proyecto minero. Eso significa que, sobre todo en lo que es la certificación ambiental, se crea como una especie de mini norma que solamente aplica para el proyecto de exploración o de explotación o de beneficio o cualquiera que se trate, y que establece obligaciones de que en la mayoría de los casos no la van a encontrar en normas. Por ejemplo, no sé, que se haga una plantación o un vivero en específico para lo que es la revegetación de las zonas afectadas, ¿no?, por el proyecto, para lo que es el cierre progresivo, eso no está en una norma, ¿no? Está el cierre progresivo, sí, pero no indica de que se tenga que construir el vivero o demás. Es un compromiso que se asume en forma específica por la empresa y que está propuesto en su estudio ambiental
o que, bueno, es introducido al estudio ambiental a través de las observaciones que se reciben de las diferentes entidades hasta que salga la aprobación. Entonces, más complejo que lo que es la legislación de los 3 primeros niveles, más complejo y detallado es el tema de lo aprobado en el estudio ambiental. Y es por eso, y ahí es donde también se generan las mayores infracciones, aparte de lo que es exceso de LMPs, por el desconocimiento, porque los estudios ambientales son tan extensos, pero deben tener en cuenta de que incluso lo que ustedes hayan consignado en los anexos es parte de las obligaciones que deben cumplir, porque también son fiscalizables y son sancionables. Hace poco ha salido un proyecto para lo que es la tipificación de incumplimientos de compromisos ambientales que está siendo discutido por OEFA, y hoy día ha salido lo que son las normas generales para el ejercicio de su potestad sancionadora. Entonces todavía hay un paquete de normas de tipificadoras y sancionadoras, ¿no?, que están en revisión por el OEFA. Ok, veamos lo que es las certificaciones ambientales para poder pasar a hablar del informe técnico sustentatorio que está previsto en el Decreto Supremo 054, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos que entender esto de modo general. La ley del CIA especifica que a nivel nacional todos los proyectos de inversión que están en un anexo del reglamento, entre ellos los mineros, tienen que contar con la aprobación de sus estudios ambientales para poder, digamos, aprobar la viabilidad ambiental del proyecto, ¿no? De todas maneras no es suficiente porque después de eso viene la autorización de inicio. Pero bien, los niveles van, digamos, en función, no sé si acá me pueden ver, creo que no. Bueno, van de menor a mayor, ¿no? Les comentaban según el impacto. Si tenemos un impacto no significativo, en realidad un impacto leve, el estudio ambiental aplicable es la declaración de impacto ambiental. Si tenemos impactos moderados, ¿okay?, el estudio aplicable es el EIASD, semidetallado, el estudio de impacto ambiental semidetallado. Si tenemos impactos significativos, el estudio aplicable es el EIA detallado. Esto en minería, también por una facultad de la norma, ha sido ya dividido, ¿no? Se considera, por una evaluación ya predeterminada, que algunas actividades y proyectos son leves o moderados o de impactos significativos, ¿no? Es por eso que en el caso de exploraciones, se indican que en las exploraciones que son de categoría 1, o sea, menos de 20 plataformas, menos de 10 hectáreas o determinados de longitud de las galerías subterráneas, solamente necesitan la aprobación de una declaración de impacto ambiental que se entiende aprobada con su sola presentación, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos por la norma, si no, esta aprobación no es válida, ¿no? También se considera por sí mismo de que cualquier proyecto de exploración que incluye una planta piloto para el procesamiento, ¿no?, para lo que son los estudios de los minerales extraídos para hacer pruebas metalúrgicas, o cualquier proyecto de exploración categoría 2 que exceda los niveles que les comentaba, en estos dos casos se consideran que son impactos moderados y por ende se exige la presentación y aprobación de un estudio de impacto ambiental semidetallado. Por último, se considera que todos los proyectos de explotación y beneficio, por el solo hecho de involucrar estas actividades, requieren la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Acá hay unos términos que tenemos que tener claro, ¿no? La significancia del impacto, ¿no? Otro término que debemos conocer y manejar es estudio ambiental, que son estos 3 solamente, y la certificación ambiental. La certificación ambiental es la aprobación de estos estudios. Entonces, teniendo este marco, entendamos cuál es el papel que juega el informe técnico sustentatorio.
hasta antes del informe técnico sustentatorio, hasta antes que salga a la 054, en lo que es exploraciones únicamente, había la posibilidad de algunos casos en que no se requería la modificación del estudio. En el caso de exploración, solamente en esta actividad se permitía hacer modificaciones pasando por un procedimiento distinto, ¿no?, al de modificación en sí. Por eso se tiene de que, por ejemplo, no se requería o no se requiere comunicación cuando la reubicación de las plataformas sea hasta 50 metros de la aprobación inicial, excepto si está cerca a nevados, cerca de naturales protegidas, cerca a cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Requería solo comunicación previa, sin necesidad de una aprobación. La ampliación del cronograma la ampliación del cronograma hasta 3 meses, o la reubicación de componentes auxiliares, igual con las mismas condiciones, ¿no?, que les comentaba, de que no esté cerca a cuerpos de agua, nevados y demás, ¿no? Y la modificación, en realidad, era para todos los casos, la mayoría de los casos de lo que es los proyectos de exploración categoría 2, y definitivamente para todos los casos de los proyectos de explotación y beneficio. Entonces esto hacía muy engorroso el tema, y en la práctica lo que pasaba es que por la dinámica de las operaciones se tuviera de que hacer algunos cambios en forma rápida y esperar a que se acumulen, ¿no?, para proponerlos en el siguiente estudio de impacto ambiental, la siguiente modificación del estudio de impacto ambiental. Además, muchas de las empresas tienen solo PAM, entonces no es solo una modificación del estudio, sino la aprobación de uno nuevo. Y encima de eso, como la legislación no conversaba con la realidad, teníamos al ente fiscalizador haciendo pues paralizaciones de construcciones, ¿no?, imposición de sanciones, de medidas cautelares, ¿no?, etcétera. Ahora este informe técnico sustentatorio que ha sido aprobado a nivel nacional, pero regulado solo por minería, por cierto, hemos sido los pioneros ahí en especificarlo, en aterrizarlo para minería, ¿no? El Decreto Supremo 054 lo que propone es, si existe algún cambio que sea no significativo, es posible presentarlo a través de un informe técnico sustentatorio, salvo que involucren nuevos impactos, no evaluados en el EIA o en el estudio de impacto ambiental original, ¿no? El artículo 4 del Decreto Supremo 054 es así de escueto, ¿no? Modificaciones, ampliaciones o mejoras tecnológicas que no impliquen impactos significativos pueden aprobarse a través de este medio. Ningún otro sector lo ha aterrizado para sus propias actividades, excepto minería. Y minería ha sacado una resolución en la que se especifica este tema, ¿no?, y que tiene, bueno, rasgos generales, como por ejemplo, que se puede aprobar este tipo de cambios, cuando se trate de impactos leves, siempre y cuando no sea, digamos, que en conjunto de todas las medidas propuestas sea leve, o sea, no es un promedio, sino en conjunto. Que no sean sucesivos, o sea, a veces lo hacemos por etapas, que no sean por etapas para decir, esta etapa es leve, la sumo a la otra etapa que es leve, pero en realidad, si evalúo el efecto sinérgico o acumulativo, no nos va a dar un resultado leve, ¿no? Entonces, tiene que hacer esa evaluación en conjunto y hacer también la evaluación utilizando lo que es la matriz de Lockwood. Además, también hay ciertas condiciones generales, como por ejemplo, de que el componente se encuentre dentro del área evaluada, el área de influencia directa. Como que también que el componente no implique el ingreso a comunidades que no hayan sido evaluadas en el alcance del estudio original. También de que no estén dentro de áreas naturales protegidas que no hayan sido evaluadas, o de patrimonio cultural que no haya sido evaluada en el original, ¿no?, en el texto original. Aparte de esto, se fijan, igual como hemos visto en forma predeterminada, lo que es la significancia de impactos, también se fijan algunos máximos, ¿no?, para facilitar lo que es la evaluación, porque si no, siempre cabía la duda de qué es leve, qué no es leve, ¿no?
Entonces, han definido algunos rangos, ¿no? En la mayoría de casos es el 20%, ya de ampliación de los componentes en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Hay parte de altura, profundidad, ¿no? Extensión. También, por ejemplo, en accesos, ¿no? Si es construir nuevos accesos o cambiar de ruta de los accesos, pero dentro del área evaluada también se puede hacer con informe técnico, ¿no? Se ha dividido según las actividades. Eso no es muy complicado porque ustedes lo pueden, es un listado, así que no hay gran problema en identificar qué cambios se pueden hacer a través de informe técnico. Pero sí hay unas cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, siempre se ha hecho las galerías, nuevas galerías de exploración en interior mina o en los mismos tajos, sin tener ningún estudio, digamos, particular, ¿no? Pero en el listado que ha aprobado el Ministerio de Energía y Minas, en lo que se refiere a exploraciones dentro del Tajo, también se dice que tendría que ser aprobada a través de informe técnico. Entonces hay que tener en cuenta esto, porque ese tipo de actividad no la teníamos prevista para ser aprobada con una certificación en específico, ¿no? Pero bueno, el tema de los accesos es bien interesante y todos los demás, ¿no? Porque más o menos, si bien la norma indica que se tendría que aprobar en un plazo bien breve, lo cierto es de que se está aprobando, no en ese plazo porque era demasiado reducido, ¿no? Y no estaba sujeto a aprobación automática, a aprobación por silencio positivo, ¿no? El silencio positivo es que si un procedimiento tiene X plazo de tiempo, transcurrido ese plazo, se entiende que no hay observación y que la autoridad está de acuerdo, ¿no? No se ha establecido que el plazo de la evaluación de informe técnico sustentatorio esté sujeto a este silencio positivo, pero en la práctica está demorando más o menos unos 3 meses, ¿no? Y se están aprobando componentes importantes como, por ejemplo, proponiendo como mejora tecnológica, en vez de tener, no sé, la disposición por tanques sépticos, que sea a través de una planta de tratamiento y que se tenga un solo punto de descarga, ¿no? Y ya no haya afectación a aguas subterráneas o al suelo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda porque esperar hacerlo a través de un estudio de impacto ambiental es mucho más complicado. Si tienen algunas preguntas, las pueden ir haciendo a través de la herramienta que me parece que es la de preguntas y respuestas. Las pueden ir escribiendo para que no se les pase los temas. Y conforme yo vea que puedo ir absorbiéndolas según la exposición, las vamos viendo. O si quieren que les dé el uso de la palabra, también, para que puedan escuchar los demás también sus preguntas. Entonces, esta es la norma que les comentaba, esta es la resolución ministerial, la 310, que ha salido ahora en agosto, ¿no? Donde está todo ese detalle que les comentaba, ¿no? Son varias normas en generales, más o menos una extensión, como decía, de 20%, a excepción de relaveras, que es 10%. También tenemos otra regulación que es importante tenerla en cuenta, que no es de este año, pero que los efectos se han sentido en este año, ¿no? En el caso de la autorización de inicio, con el reglamento de seguridad anterior, la 046 y ahora con la 055, se mantiene en el texto que antes de iniciar la actividad, las empresas tenían que comunicar al Ministerio de Energía y Minas, pero comunicación, ¿no? Lo que pasa es de que a través del TUPA, del Ministerio de Energía y Minas, se creó un procedimiento al que se le llamó autorización, y ha estado así sobreviviendo desde el año 2006, con ese nombre, sin base legal, sino solamente el TUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio, y las empresas, muchas han estado gestionándolo, ¿no? Y ahora recién se ha vuelto formal. Se ha vuelto formal con la exigencia de esta autorización de inicio. Y la autorización de inicio es un tiempo más que hay que sumarle a nuestro planeamiento de lo que es licencias. Porque si ya un EIA
te demoren a aprobarte entre 6 meses a un año, a lo mejor de los casos, a eso hay que sumarle el plazo que toma la aprobación de la autorización por la Dirección General de Minería. Mientras no se tenga esta autorización de inicio, no se pueden iniciar actividades, ¿no? Esto es previo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, la certificación ambiental, ¿no? Programa de trabajo, hasta ahí no hay problema, el monitoreo. Y el último punto es uno de los inconvenientes, aparte del tema de consulta previa, porque acá sí entra el tema de consulta previa. En el caso de los estudios ambientales, en el caso del título de concesión, no, porque no autoriza el inicio, entonces no es aplicable la consulta previa. En el caso del estudio ambiental tampoco, por lo que se hace es la evaluación de la viabilidad ambiental y tenemos los mecanismos de participación ciudadana. Pero ¿dónde entra el proceso de consulta previa en sí? Es en la evaluación de la autorización de inicio. Entonces, si estamos en un lugar donde hay pueblos indígenas, el plazo incluso va a ser mayor. Pero bueno, volvamos a los requisitos generales, luego vamos a ver el tema de consulta previa. Entonces, ¿qué nos pide? Nos han establecido una formalidad, ¿no? Que se tienen que presentar los acuerdos con el propietario, los titulares de los predios superficiales, a nivel de escritura pública o de inscripción registral si el predio está inscrito. Y acá tenemos un gran problema, porque en lo que es tierras, todavía no hemos terminado con lo que es la titulación de las tierras, ¿no? De las propiedades rurales. Y vemos muchos casos en que hay terrenos que son de posesionarios, o que son de varios hijos, que no hay declaratoria de herederos. Entonces el saneamiento de esos temas es complicado. Y no es raro ver que se pague 2 veces por el mismo predio, o hasta 3 veces para poder tener la autorización. Pero ¿cómo elevar la escritura pública? Si es que para elevar la escritura pública esos acuerdos se tienen que hacer por notario. Y muchos notarios observan el origen del título, ¿no? O sea, ¿qué estás firmando y con quién? ¿No? Y si no está saneado, ahí encontramos las trabas, ¿no? Pero es un tema que no lo han previsto, ¿no? Todavía no ha salido, no he visto yo un reglamento de SUNARP específico para los notarios en lo que se refiere a este tipo de convenios, ¿no? Para lo que es comunidades sí, pero lo que es particulares no. Por lo menos en lo que se trata del gobierno que también es propietario de algunos terrenos, sobre todo de tierras seriasas, sí también estas normas que hemos visto, la 054 y la 060, especifican unas facilidades de tal forma que uno pueda cursar su comunicación directamente a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y esta se encarga de hacer la derivación a la entidad competente, ¿no? Porque puede ser el titular el gobierno nacional, o puede ser el gobierno regional, o puede ser el gobierno local. Y se produce una suerte de servidumbre, que es el acceso a la zona y también de uso de la zona de modo temporal mientras se realiza la evaluación, ¿no? Y se define exactamente la evaluación comercial del predio y el derecho que se está pidiendo, ¿no? Pero el problema subsiste en lo que se refiere a particulares. Volviendo al tema de consulta previa, en minería lo vemos, como les comentaba, en la autorización de inicio, no en las autorizaciones previas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los actores involucrados aquí? A diferencia de los mecanismos de participación ciudadana, en que es la empresa la que propone el plan, la extensión, no sé, los tipos de mecanismos que se van a utilizar, ¿no? Aunque hay algunos que son exigibles dependiendo de cada tipo de proyecto. En este caso, quien lleva la batuta del proceso de consulta previa es el Estado, ¿no? ¿Cuáles son las entidades, no? Todas las entidades que pueden tener vinculación con la consulta previa no es solo el Ministerio, sino también el Congreso de la República, los gobiernos regionales y locales, la Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de las medidas, solo los gobiernos regionales y locales, los demás son otros actores. ¿Por qué? Porque tienen que solicitar la opinión de estos pueblos indígenas respecto a la medida que los podría afectar, ¿no? Y el proceso es un poquito extenso, ¿no? Porque, bueno, primero se identifica
si la medida legislativa, lo que regula, lo que se va a aprobar, sea como se llame, autorización o norma, va a afectar de algún modo a un pueblo indígena. Luego se identifica el pueblo indígena, y ahí estamos en el segundo problema, que es más grave incluso, porque debido a todos los problemas que hubo para crear el registro, el Viceministerio de Cultura, ¿no? El Viceministerio, perdón, de Interculturalidad, pero sobre todo el Ministerio de Cultura, indicaron que no iban a hacer la aprobación de este catastro, de este registro, y que se iba a hacer caso por caso. Entonces hay una incertidumbre total de cuáles son pueblos indígenas, y también para las empresas esto genera todo un problema, porque cómo puedes planificar en cuánto tiempo vas a tener todas tus autorizaciones, si es que no sabes si en la zona donde estás hay un pueblo que sea considerado como tal. Ha habido toda una discusión entre antropólogos, ¿no?, respecto a si las comunidades campesinas son pueblos indígenas o no, y la balanza se está inclinando por afirmar que solamente son pueblos indígenas, lo que se considera como comunidades nativas, porque las comunidades campesinas ya no poseerían esta calificación. Sin embargo, muchas comunidades campesinas están haciendo mucha gestión para que sean reconocidas como pueblos indígenas. Entonces no solamente lo tendríamos en el proceso de participación ciudadana del estudio ambiental, sino también en el procedimiento de evaluación de la autorización de inicio. En cuanto a patrimonio cultural, también han habido cambios, ¿no? Pero primero veamos cómo es el esquema en general para poder identificar en qué parte de este esquema es el cambio, ¿no? Y por qué la discusión que ha estado desarrollándose no es muy exacta, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el CIRA no es obligatorio, ¿no? Lo que es obligatorio es no afectar el patrimonio cultural de la nación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es solamente un tema de que, no es un tema en realidad de infracción administrativa, o sea, no es un tema de, si lo afectas te multo y ya está, ¿no? Si lo afectas es delito. Entonces muchas empresas, ¿qué hacen? Sobre todo ya cuando están en etapa de explotación. Mejor hago una evaluación, dice, ¿no? Para tener mi CIRA. ¿Qué es el CIRA? ¿No? Es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos en una zona determinada, que puede ser a nivel superficial o habiendo hecho excavaciones. Para esto se tiene que seguir toda una serie de procesos, ¿no?, que están resumidos en la diapositiva, que es primero la elaboración del proyecto de evaluación arqueológica, ¿no? Se elabora, se ejecuta, sale un informe donde se indica si hay potencial arqueológico en la zona, si se han encontrado vestigios o no, ¿no? Luego se presenta eso ante el Ministerio de Cultura y se aprueba para la aprobación del estudio. Si es que se encuentran vestigios, ¿no?, en la zona, se puede proponer un rescate, pero no todos los vestigios pueden ser objeto de rescate, ¿no?, porque hay muchos que se integran con el paisaje y perderían su valor cultural si son trasladados a otros sitios, ¿no? El rescate también es un tema bastante complicado cuando se encuentran estos restos arqueológicos. Recién después de la aprobación del PEA, o sea, luego que se hizo toda la evaluación en campo, hay un informe arqueológico y demás, recién se puede solicitar la emisión del CIRA si es que no hubo identificación de vestigios, o solamente por la parte en la que está libre de vestigios. Los cambios que han habido en la legislación no se han dado en esta etapa, no se han dado en esta ni en esta. Los cambios se han centrado aquí. Es decir, no ha habido, digamos, una flexibilización en este tema del patrimonio cultural o una amenaza, ¿no? Porque igual todos estos pasos previos se tienen que seguir, ¿no? Y el CIRA, solamente lo que se ha regulado es el plazo para que el CIRA sea emitido. O sea, ya pasé por todo esto, y ok, te pido el CIRA, que es solamente un documento, ya no hay mayor evaluación porque toda la evaluación fue previa.
y se ha establecido que sea 20 días hábiles o si no se considera aprobado, porque es que ya no hay ninguna evaluación más que realizar salvo un tema de formalismo, ¿no? Lo mismo el plan de monitoreo arqueológico, cuando estamos ya en lugares que tienen infraestructura, porque no tiene ningún sentido sacar un CIRA sobre un área que ya está ocupada. Pero mientras esto es lo que rige a nivel nacional y para explotación y beneficio, en el caso de exploración minera hay otro instrumento que no está en la legislación nacional, ¿no? Que es conocido, bautizado por el Ministerio de Energía y Minas como Informe de Evaluación Arqueológica, pero que no tiene ningún reconocimiento a nivel del Ministerio de Cultura. Es un documento particular solamente para minería y que lo piden para exploraciones mineras, ¿no? Tanto en lo que es DIA como en lo que es el estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? Pero esto lo pongo en este lado porque está fuera de todo este proceso, no forma parte. Sin embargo, se recomienda siempre de que estos informes de evaluación arqueológica sean realizados por arqueólogos que estén colegiados e inscritos en el Ministerio de Cultura como autorizados para elaborar CIRAs, ¿no? Porque por lo menos pueden seguir una metodología ya establecida, ¿no? Y tener credibilidad y tener mayor seguridad de que no vamos a afectar este patrimonio arqueológico. Bueno, antes de pasar, se está en un tema. Acá también en patrimonio cultural vale la pena mencionar de que se ha propuesto que se cree una base georreferenciada, parecía lo que existe en el catastro minero, ¿no? En el que se puede ver a través de cuadrículas cuáles son las áreas ocupadas, ¿no? Cuáles no, porque los CIRAs han estado siendo aprobados, digamos, empresa por empresa, zona por zona, ¿no? Pero no ha habido una forma de compilarlos, entonces está pensando hacer esa compilación, porque definitivamente, o sea, si tenemos un CIRA de hace 10 años, lo que se construya en los últimos 10 años no va a ser patrimonio cultural, ¿no? Salvo que se hagan mayores excavaciones, ¿no? Pero eso serviría también para agilizar, para no evaluar lo ya evaluado. Se supone que ya debieron haber colgado en la web del Ministerio de Cultura los CIRAs del 2008, pero no lo he visto hasta el momento. Bueno, pasemos a lo que es rápidamente, lo que es ECAS y LMPs, ¿no? En forma general hay que tener en cuenta que los límites máximos permisibles son valores los cuales no se deben cumplir, ya sea, generalmente es no excederlo, porque hay parámetros también que no deben ser menores, ¿no? Pueden ser rangos, pueden ser puntuales, ¿no? Que no se deben exceder en las emisiones, en los puntos de descarga, llámense efluentes, llámense emisiones, ¿no? Y el ECA es el valor que debe cumplir el cuerpo receptor vinculado al proyecto, ¿no? Este ECA, bueno, hay diferentes tipos de ECAs y diferentes tipos de LMPs, ¿no? Pero la característica particular del ECA, desde el punto de vista legal, es que no son exigibles a una persona natural o jurídica en particular. Porque igual como tenemos aquí esta descarga, por acá podría haber otra empresa, por acá al frente podría haber otra empresa, ¿no? Etcétera, que afecten al mismo cuerpo receptor. Entonces, la única forma de que una empresa pueda ser sancionada por exceder aquí, el ECA, en el cuerpo de agua, es que se demuestre que el exceso del ECA está vinculado a la actividad de la empresa, que solo por su actividad haya sido ese exceso, ¿no? Y que haya habido un incumplimiento de algún compromiso que lo haya motivado, ¿no? De lo contrario, solamente las empresas pueden ser sancionadas por el exceso de LMPs en los puntos de emisión. Veamos más o menos cuáles los temas que ya son regulados con ambos, ¿no? Tenemos, en el caso de ECAS, hay ECAS de agua, hay ECAS de ruido, hay ECAS de radiaciones no ionizantes, hay ECAS de aire en sí, ¿no? Y lo último que ha salido es el ECA de suelo. El ECA de suelo es bastante interesante y va a ser todo un cúmulo de obligaciones para las empresas y se tiene que ver
cómo va a ser el tema de la responsabilidad. Todavía esto no ha sido reglamentado a nivel del ministerio, a nivel sectorial, pero preocupa mucho quiénes van a ser los responsables, ¿no? Porque estamos hablando de suelo, no estamos hablando de aire en que hay dispersión, o estamos hablando de agua en que dependiendo del volumen del cuerpo de agua pueden ser diluidos algunos componentes, ¿no? Estamos hablando de suelo, que generalmente es acumulativo, entonces los efectos de acumulación pueden haberse dado dependiendo de las zonas, pues desde el inicio de la humanidad, ¿no? ¿Y a quién se le va a hacer responsable por la totalidad de esto? Por ahora, lo que dice el ECA para suelo a nivel general, acá están viendo ustedes los parámetros que han sido regulados, que son 21, es que las actividades nuevas hagan un monitoreo de línea base. Si alguno de los parámetros presentan excesos a los que están regulados aquí en esta tabla, esa va a ser, digamos, su nivel de fondo. Ese es el que no deben exceder. Pero quienes la llevan más complicada son las actividades en curso, porque tienen que hacer un muestreo exploratorio y se identifican que hay zonas que excedan, hay que presentar un plan de descontaminación de suelos. Lo que no ha sido aprobado es en cuánto tiempo hay que presentar los resultados del muestreo exploratorio, ¿no? Pero el plan de descontaminación, una vez presentado este muestreo exploratorio, tendría que presentarse en los próximos 12 meses. Más bien la obligación que sí está ya establecida es que las empresas tienen que hacer la actualización de sus instrumentos de gestión ambiental hasta marzo del 2014, o sea, marzo del próximo año. Y cuando hablamos de instrumentos de gestión ambiental, recordando los términos que ya hemos usado, no solamente estamos hablando de las certificaciones ambientales, sino también los planes de cierre, los planes de pasivos ambientales. Entonces el tema es bastante complejo y todavía está pendiente que se apruebe la guía para muestreo, la guía para elaboración de plan de descontaminación y la guía para evaluación de análisis de riesgo. Y hay otro tema acá que en la norma no está muy bien evaluado, no está muy bien considerado, porque se indica que si el área es mayor a 10.000 metros cuadrados, se haga una evaluación de riesgos, y esta evaluación de riesgos nos puede decir si vale la pena hacer una remediación o simplemente hay que hacer un confinamiento o restringir el área, ¿no? Porque hay un costo que no siempre se va a justificar dependiendo de la zona. Pero, ¿por qué 10.000 metros cuadrados tiene que ser el derrotero y no cualquiera, ¿no? Porque si al final, si estamos en 1 metro cuadrado y no hay riesgo, ¿no? Y 10.000 tampoco, o sea, no hay lógica, ¿no? No debería ser, debería ser en general, que si en cualquier zona, haciendo una evaluación de riesgos, se indica que la medida no pasa por remediación, no debería ser remediación. Se supone que estos ECAs para suelo, una vez que se aprueben los planes de descontaminación, se tendrían que alcanzar en el plazo de 3 años, ¿no? Otro asunto que está complicado también con la implementación de esta norma es que si ustedes ven aquí, se han dividido los valores en función a los usos del suelo, ¿no? O sea, suelo agrícola, suelo residencial, suelo comercial, industrial o extractivo. Hasta aquí parece simple. Pero si pasamos a la legislación sobre zonificación ecológica y económica, vemos que las categorías de uso en las cuales están divididas las tierras son distintas, no conversan. Acá son 3 y acá son 5, o sea, son otro tipo de categorías. Y se está haciendo todo un esfuerzo de ordenamiento territorial. Y resulta un poco ilógico que mientras está en trámite ese proceso de ordenamiento territorial, se aprueben ECAs de suelo utilizando otras categorías, ¿no? En la próxima diapositiva van a ver cuál es el avance, ¿no? Se prevé que para fin de año va a haber una implementación del 50% de zonas ecológicas económicas aprobadas, ¿no? Por el momento tenemos aprobaciones ya en 8 regiones y se estima que 4 más estarían a fin de año, ¿no? Entonces, teniendo este esfuerzo, al menos debieron conversar, porque si no, ¿cuál va a ser el instrumento para definir cuál de los 3 tipos de ECA aplica en una zona en específico? Y llegamos a la parte final de nuestra
de nuestra exposición, ¿no? Vayan poniendo sus preguntas si es que tienen algunas para poder absolverlas. Hay que tener en cuenta que en lo que se refiere a responsabilidad, no solamente tenemos multas, ¿no? Sino tenemos tres ámbitos, ¿no? Que es la responsabilidad administrativa. Un mismo hecho puede calificar, digamos, como una sanción, como una infracción administrativa. Puede ser también el motivo de una acción a nivel de indemnización por daño al ambiente, por daño a la salud, por daño sobre todo esos daños, ¿no? Daño al ambiente, que es interés difuso que lo puede plantear cualquiera, o daños a la salud de una persona en específico, ¿no? Pero también puede haber una responsabilidad penal, ¿no? También por daño al ambiente, ¿no? Que tenemos los delitos ambientales que han sido incorporados al Código Penal. Entonces son tres ámbitos de responsabilidad en los cuales se mueve ahora lo que es la legislación ambiental, uno más grave que otro, obviamente, ¿no? En la responsabilidad civil tenemos la indemnización para la reparación del daño, pero en lo que es responsabilidad administrativa también pueden pedir el resarcimiento y entraremos en una duplicidad de obligaciones, ¿no? Y por el lado penal, no es la empresa la que llevan a la cárcel, ¿no? A la empresa la pueden clausurar, le pueden hacer ese tipo de mandatos, pero lo que es delitos recaen en personas naturales, ¿no? ¿Quiénes, no? Los funcionarios que hayan tenido que ver con la aplicación de la medida que causó el daño, ¿no? Y en el punto de vista administrativo, también hay que tener en cuenta de que no es solamente un tema de pagar una multa. Hace poco, con la modificación de la Ley General del Ambiente, ha habido un incremento del tope máximo de las multas ambientales, ¿no? Antes era hasta 10.000 UITs, cada UIT está a 3.700 este año, 3.700 soles. Ha pasado a ser ahora podría llegar a ser hasta 30.000, ¿no? La norma que les comentaba que ha salido hoy, que es del ejercicio de las reglas generales para el ejercicio de la potestad sancionadora de OEFA, indica de que si bien la multa puede llegar hasta 30.000 UITs, no se debería aplicar si es que esto excede el 10% de los ingresos brutos anuales del ejercicio anterior, salvo que se trate pues de una empresa reincidente, ¿no? Y algunas otras excepciones en el que sí pues, se podría llegar a este monto, independientemente de que exceda o no los ingresos que haya percibido la empresa, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de multas reducidas, sino de multas que realmente pueden dejar inviable un proyecto, sobre todo uno de exploración, en que no hay ingresos, no hay cómo generarlos, ¿no? Con dificultad se consigue la inversión para llevarlos a cabo, y una multa millonaria de 10.000 UITs o de 30.000 UITs es sepultar el proyecto, ¿no? Pero no solamente, como les decía, en tema administrativo tenemos a las sanciones pecuniarias, sino a las no pecuniarias, que son las más complicadas, como son los mandatos, ¿no? Los mandatos de paralización. Todos sabemos que si nos paralizan una relavera, no nos paralizan una relavera, nos paralizan toda la unidad, porque sin ese componente no se puede procesar nada, porque no hay dónde poner los relaves, ¿no? Y estos mandatos son bien complicados para poder suspenderlos, porque en el caso de las sanciones, mientras estén siendo discutidas a nivel administrativo, o sea, siendo impugnadas, apeladas, ¿no? Etcétera, hay posibilidades, es definitivamente que la multa va a quedarse en suspenso, o sea, no va a ser objeto de cobro, ¿no? Pero en el caso de mandatos no opera lo mismo. El mandato es exigible desde que es dictado, y la única forma de que estos mandatos se queden sin efectos es que a nivel administrativo el superior jerárquico, o sea, en este caso sería, en el caso de OEFA, el Tribunal de Fiscalización Ambiental, deje sin efecto el mandato. Pero es bastante improbable,
Otra forma ya tendría que ser a nivel judicial, pero estamos hablando a través de una medida cautelar, pero estamos hablando de tiempo y también que está restringida solo a algunos supuestos, no todos. Y también, como hemos visto, hay un cambio en la legislación en el que ahora, una vez de que el tribunal emita su pronunciamiento en lo que son sanciones pecuniarias, la interposición de una demanda contenciosa administrativa por sí misma tampoco suspende el cobro, ¿no? Esas multas pueden ser cobradas, y la única forma de detenerlas es con una medida cautelar, pero las medidas cautelares son extraordinarias, ¿no? No pueden salir en todos los casos. Entonces, bueno, tenemos una especie de cacería de brujas de UEFA, una especie de bullying legal, de bullying sancionador, que está mal enfocado, ¿no? Claro, si una empresa contamina, ¿no? Obviamente es justificable, ¿no? Como sería justificable de que el mismo énfasis que ponen en las empresas formales las pongan en las ilegales, ¿no? Pero no se ve todavía, digamos, herramientas legales que estén dirigidas a incentivar el cumplimiento de la legislación, a premiar a las empresas en hacerlo. Claro que hay incentivos de reducción de multas, nada más si es que no impugnas la multa que te imponen, ¿no? Pero eso no mejora el desempeño ambiental. Las sanciones no mejoran el desempeño de las empresas, ¿no? Lo que hacen es que muchos de los gastos se vayan en temas legales, ¿no? Más que en los temas operativos, ¿no? De mejoramiento. Pero bueno, esperemos que después de toda esta avalancha de tipificación de infracciones, de reglamentos de procedimientos sancionadores, por lo menos salga algún proyecto de incentivos económicos para mejorar el desempeño ambiental, ¿no? A ver si se equilibra la balanza. Bueno, hay muchos temas que tratar. Hemos tratado de abordar los más importantes, los que están más en coyuntura. Si tuvieran alguna pregunta, yo encantada de absolverla. Y bueno, el contenido de esta presentación es menos del 10% de lo que vamos a ver en el curso para los que decidan inscribirse, ¿no? Son varias sesiones y varias horas en las que vamos a poder entrar en detalle y con calma a explicar cada uno de los puntos que hemos tratado, ¿no? A ver, dicen lo siguiente, ¿no? Respecto a la consulta previa, es una norma que fue publicada en el 2011. A la fecha, según su opinión, ¿resulta esta norma eficaz para la protección de los derechos de los pueblos indígenas originarios? Y si su aplicación es exclusiva para el tema cultural o también medioambiental. A ver, antes de que existiera, bueno, lo que es este tema de la consulta previa, ya teníamos los mecanismos de participación ciudadana. Es el Estado en realidad en quien tiene la representación de todos, de la nación, incluyendo a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas y nosotros también, a la sociedad civil en general, ¿no? Por eso es que existe la regulación, por eso es que existen las entidades fiscalizadoras, las que evalúan, ¿no? Entonces, no es solamente que por existir el tema de la consulta previa es que recién se protejan estos derechos. La forma en que está planteado este mecanismo, ¿no? Todavía no ha dado en realidad frutos para saber cómo es que beneficia o no beneficia, ¿no? Los pueblos indígenas sí han estado siendo involucrados, aunque no con ese título, pero sí a través de las comunidades nativas y las comunidades campesinas, ¿no? Que han sido involucradas en lo que es mecanismos de participación ciudadana. Pero lo que no pueden tener, y tampoco lo dicen los convenios internacionales, es un derecho a veto, ¿no? Porque la potestad de aprobar, de evaluar, de aprobar o desaprobar, le hemos otorgado todos los peruanos al gobierno, ¿no? Entonces, si bien son consultados en forma específica por su particular ubicación y la condición en que van a recibir los efectos de la actividad y también los beneficios, no solamente cuando se habla de efectos son negativos,
Lo cierto es que mucho se discute este tema del derecho a veto, pero el derecho a veto no lo tiene ni los pueblos indígenas ni lo tenemos ninguno de nosotros, ¿no? Porque esa facultad la tiene el Estado y es quien tiene que ponderar. Entonces, en la medida de que sea una adecuada evaluación, esos derechos están protegidos. A ver, veamos, no sé por qué, creo que se han desaparecido las otras preguntas. Ya, a ver, ya las encontré. Hay otra consulta también. ¿La consulta previa solo es para inicio o debe sacarse para reinicio también? En ambos casos, como es estas autorizaciones para comenzar con las actividades, yo diría que también es en la de reinicio. Por ahora lo que hemos visto es para la de inicio, pero lo que corresponde a reinicio también podría ser objeto de la consulta previa. A ver. Okay. En el caso de mineras informales, ¿qué acciones está tomando el Ministerio del Medio Ambiente? Interesante la pregunta. Bueno, lo que ha sacado en realidad OEFA hace poco fue una norma indicando cómo es el tema de competencias, ¿no? Porque la competencia en lo que se refiere a minería, a pequeña minería y minería artesanal la tienen los gobiernos regionales, tienen la facultad y también en lo que es minería ilegal, ¿no? Pero no tienen los recursos técnicos, ¿no? Hay que distinguir los términos cuando hablamos de minería, ¿no? Tenemos la minería informal, que es la minería que está en proceso de formalización, o sea, aquellas que han presentado las declaraciones de compromiso, ¿no? Y están en el plazo para regularizar sus operaciones. Y tenemos a la minería ilegal. La minería ilegal es la que está constituida como un delito, ¿no? Es los que no se han incorporado al proceso de formalización, o todos aquellos mineros que se incorporaron pero no cumplían con los requisitos, como por ejemplo, justamente acaba de entrar también una consulta sobre Madre de Dios, como por ejemplo lo que están desarrollando en Madre de Dios, ¿no? Y en el caso de estas ubicaciones de mineros informales, por ejemplo, las declaraciones de compromiso han quedado sin efecto, las han revocado, ¿no? Entonces, lo que ha hecho por el lado del Ministerio del Ambiente es hacer justamente estas gestiones para las revocaciones de las declaraciones de compromiso, pero además también especificado en lo que es las facultades de supervisión, aquellas actividades que podrían pasar a ser parte de las fiscalizaciones de OEFA, ¿no? Que tiene mayor capacidad técnica y de recursos, a diferencia de los gobiernos regionales, ¿no? Y ahí digamos, el derrotero es que si se trata de una actividad ilegal que excede los límites para ser considerado pequeño minero o minero artesanal, entonces la competencia para fiscalizarlas es de OEFA. Obviamente, seguramente con el apoyo, digamos, de la fuerza pública, porque de lo contrario es bastante complicado, ¿no?, poder hacer efectivo ahí las potestades del Estado, ¿no? Es diferente entrar a una unidad minera formalizada, donde se dan todas las facilidades, a entrar a una operación ilegal, ¿no? En cuanto a ver, me preguntan cuál es la norma en que se ampararía la obligación de hacer consulta previa para un reinicio. No hay una norma en específico que diga reinicio, sí. Lo que ha habido son varios pronunciamientos de descarte, ¿no? Pero la norma en la que se ampararía es la ley de consulta previa nada más. No hay una norma en específico adicional que hable exclusivamente de la autorización de reinicio. Han sido por descarte. Por ejemplo, la de títulos de concesión minera, el INGEMET, cuando ha estado cuando saca ahora los títulos, indica de que como los títulos no implican el inicio de actividades, no
no es competente realizar el proceso de consulta previa. Cuando se han estado aprobando los estudios ambientales, lo mismo, ¿no? Y todos lo han planteado a la autorización de inicio, pero ha sido por descarte. Entonces, el tema de reinicio también podría ser materia de esto, porque ya estaría con la nueva legislación, la legislación vigente, que es la de consulta previa, no la legislación que estaba vigente cuando efectivamente se inició. A ver. Me dicen también que en Madre de Dios actualmente se tienen altos índices de contaminación por mercurio por empresas mineras formales y en su gran mayoría informales. En el caso de los mineros formales, que sabemos no cumplen con sus PAMAs y demás instrumentos, ¿qué medidas sancionadoras el Estado debería aplicar? En el caso de los mineros formales, ahí no hay gran dificultad de ver cuáles son las medidas sancionadoras. Como les decía, hay medidas pecuniarias y medidas no pecuniarias, ¿no? Las pecuniarias son aquellas que se traducen en sanciones en sí, y las no pecuniarias tenemos mandatos de paralización, medidas cautelares que puede aplicar la administración, ¿no? Entonces todo es ese bagaje que se tiene, y también lo que es las acciones civiles y las acciones penales. Ok. Creo que si no he recibido ya más preguntas que las que les he leído. Si es que no hubiera más preguntas, cerraríamos el evento. Buenas noches.